Vamos a iniciar con la información. Seguramente usted se sentirá identificada. A diario, la mayoría de mujeres que viajan en el transporte colectivo son víctimas de un mal que pocas veces se denuncia. Estamos hablando del acoso sexual. Veamos. Inseguridad, tráfico y delincuencia son los problemas a los que todos los usuarios del transporte público tienen que enfrentarse día a día. Pero muchas mujeres le temen a un mal silencioso que pocas veces se denuncia. Se puso atrás de mí y yo iba así como que agarrada y luego él atrás y ya se imaginarán, iba el rosa ahí que es bastante incómodo. A veces vos vas súper cansada y la gente te va ahí metiendo mano y más que todo se da con hombres mayores. Hay personas, usted va sentado y se pegan demasiado, o sea, a uno. Una vez en una 42B creo que fue. Sí, discutimos porque iba bien, como iba bien lleno también, o sea, creo que todo eso influye. El acoso sexual en el transporte colectivo es algo que muchos conocen o del que incluso han sido víctimas, y aunque existe un artículo en la ley penal que protege a las víctimas de este mal, no se cuenta con un mecanismo efectivo para combatirlo. Eso es lo que nos comenta Ima Girola, jefa de Relaciones Públicas de CEMujer. El artículo 165 es muy claro. El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, porque inclusive es ello, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. El acoso sexual es un delito. Mientras la sociedad no actúe y mientras las autoridades sigan viendo esto como cualquier cosa, nos seguirán viendo las mujeres como cualquier cosa. Y eso hay que decirlo con claridad. La mayoría de mujeres asegura que no sabe cómo reaccionar al ser víctimas de acoso. No sé cuál sería mi primera reacción, quizás primero asustarme y bajarme rápido del autobús. Creo que se pone nerviosa y se corta en el momento y no reacciona. Me quito de donde van acosándome o pues me les quedo viendo así como que muy enojada para que... Pero nada más. Una sociedad en la que se minimiza la importancia de los daños que causa la violencia contra la mujer, el temor a la denuncia y la poca información sobre qué hacer cuando se es víctima de acoso contribuye a la expansión de este problema. Acá nos enfrentamos con una sociedad, 1, doble moralista, 2, indiferente, 3, una sociedad que naturaliza la violencia contra las mujeres. Le decimos a la Secretaría de Inclusión Social, a la Presidencia de la República de El Salvador, que ahí es donde quisiéramos ver esas campañas, más que campañas aplaudiendo, campañas sensibilizando a la gente y diciendo, eso no es correcto. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Bueno, le estamos dando seguimiento a este tema que nos parece muy importante, así que nos estamos enlazando con Marcela Rivera, que se ha ido hasta una parada justamente ahí en Soyapango, una parada muy concurrida. Así que bueno, Marcela, buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Elida, así es, me he trasladado hacia uno de los municipios más poblados del departamento de San Salvador y es justamente Soyapango. Acá también hay una gran cantidad de personas que transitan a diario en las unidades del transporte colectivo. En estos momentos me estoy dirigiendo hacia una parada de buses acá en el Boulevard del Ejército para que los usuarios nos comenten si han sido víctimas de algún tipo de acoso, que es de recordar que este tipo de hechos ha sido bastante frecuente dentro de las unidades, especialmente cuando van llenas de pasajeros. Vamos a conversar con algunas de las personas para que nos comente si han sido víctimas. Muy buenos días, coménteme, ¿usted ha sido víctima de acoso entre las unidades de transporte colectivo? No. Y es necesario que las personas que han sido víctimas lo denuncien. Bien, tal vez. Puede ser que sí. Para evitar que se siga, para continuar, para que no se continúe con este. Tal vez sería bueno. Hágalo por eso. No, pero yo no. Muchísimas gracias y bueno, vamos a ver si alguna otra persona nos podría decir acerca de estos hechos que son bastante lamentables y que incluso influye también en las personas y le genera bastante temor. Marcela, fíjate Dime, que quizá, sí. bueno, estábamos haciendo la reflexión acá, quizá uno de los principales temas es que muchas veces no se reconoce como tal el acoso dentro de las unidades del transporte colectivo.
Tal vez si le pudieras preguntar a la persona que tienes ahí cerca, que ya vas a tener la oportunidad de platicar con ella, si reconoce cuáles son, digamos, esas formas de acoso si que directamente existen. Si en algún momento la han tocado o la han apretado, porque de repente sucede que no se reconoce, que no lo identificamos como tal, y por eso no lo denunciamos también. Claro que sí. Bueno, muy buenos días. Solo coménteme si usted ha sido víctima dentro de las unidades de transporte colectivo con respecto a los acosos. No, hasta el momento no. ¿Alguna persona la ha rozado, o sea, se ha juntado demasiado hacia usted? Cuando ya vienen demasiado llenos, sí. ¿No se ha sentido incómoda? Sí. ¿Y ha diferenciado también si es acoso o es solo parte de la cantidad de personas que están transitando dentro de estas unidades? En veces sí, bien cabal se siente cuando le quieren quitar alguna cosa de la cartera a uno, pero en veces sí es por la aglomeración más en horas pico. ¿Y qué acciones ha tomado usted? Si puedo trato de moverme, pero hay veces que la misma gente no permite por lo mismo aglomerado que va, o si no cambiarme de asiento si alguien se sienta a la par mía. ¿Y qué tipo de acciones debería tomar las autoridades para evitar este tipo de hechos? Yo opino de que deberían de poner más vigilancia policial, aunque sea así, que no vayan uniformados, pero sí se necesita más vigilancia dentro de las unidades. ¿Usted sabe de que este tipo de acosos es importante denunciar? Sí. ¿Usted lo haría? Por miedo en veces no se puede, porque pueden tomar represalias contra uno. Muchísimas gracias y bueno, compañeros, ya estábamos escuchando a uno de los usuarios de las unidades de transporte colectivo que por miedo a que se les tome represalia contra ellos no estarían denunciando esos hechos, pero sí es necesario crear conciencia en la población para que ellos se acerquen a las autoridades y para que no se continúen realizando este tipo de hechos dentro de los buses y de los microbuses que generalmente se da cuando van más llenos. Compañeros, esta es la información que les tengo. Gracias, Marcela. La verdad es que es una situación bien difícil de controlar también, porque la aglomeración de pasajeros dentro de las unidades de transporte en horas pico, sabemos que pues no hay un límite en cuanto a cantidad, más sí hay normativa en el aspecto de que es prohibido que los buses lleven personas colgadas afuera, ¿verdad?, o en las parrillas como antes se miraba. Sin embargo, media vez están dentro de la unidad y vayan parados y sujetados, no hay un limitante. Entonces, ¿cómo evitas eso? ¿Hasta dónde pones el límite, verdad? Sí, además de que las unidades del transporte colectivo lo que buscan es generar más ingresos a través del ingreso mayor de pasajeros. Es decir, si le prohíben el ingreso a menos pasajeros, también su ganancia es menor. Por lo tanto, ellos seguramente no van a estar de acuerdo con reducir el ingreso de pasajeros por unidad. Está el famoso, es de 5, ¿verdad? Sí, o sea, y ahí en el asiento que es de 3, van 5 personas. Ahora, ustedes estarán de acuerdo conmigo y si han tenido la oportunidad también pues, de estar en otro país, que a pesar de lo aglomerado que pueda ir una unidad del transporte colectivo, eso no debe ser la justificación para que un hombre toque a una mujer, para que esta mujer sea víctima de cualquier tipo de acoso. Y quizá muy importante lo que estamos haciendo y es visibilizando esta problemática, porque se fijaron, la primera respuesta, no, yo nunca he sido víctima de acoso. Bueno, es extraño, me parece sumamente extraño que una usuaria del transporte colectivo nunca haya sido víctima de algún tocamiento, por ejemplo, de algún rozamiento, ahí que la rocen, que la toquen, que la empujen y que sea ya con el propósito determinado de parte de este hombre. Hacia ella. Exacto, y de tocarla de alguna forma. Y de igual manera entonces, hay diferentes formas de acosar. También estábamos escuchando que las palabras solamente dichas, el hecho, lo hemos dicho acá, solamente el hecho de que te digan mamacita, si vas caminando por la calle, es una forma de acoso. ¿Y qué sucede? Que no lo identificamos como tal, estamos tan acostumbrados a eso que no lo denunciamos tampoco. Sí, bueno, ese sí es bien delicado el tema, porque entonces, ¿cuántos casos se dan todos los días, hora tras hora, en las calles, en todos lados, ¿no? Marcela, muchas gracias. Feliz día, compañeros, y bueno, también ese tipo de acoso no solamente se da entre los usuarios, sino que también entre el motorista hacia el usuario. Muchas veces vemos también cuando le pitan a la gente también que le pasan gritando, incluso cuando se va a abordar estas unidades de transporte colectivo, muchas veces las mujeres están más vulnerables a sufrir este tipo de hechos que son lamentables, ¿no? Así es, de acuerdo, la mayoría de las veces. Gracias, Marcela. Bueno.